El campo de entrenamiento conjunto de la OTAN bullía de tensión. El sargento Mason, un imponente francotirador británico, colocó su L-115A3 en el banco con aire teatral. Su sonrisa se ensanchó al cruzar miradas con el operador estadounidense frente a él. ¿Quieres probar el amor? La risa estalló en su equipo. Algunos soldados estadounidenses se removieron incómodos, evitando el contacto visual. La teniente Sarah K. permaneció inmóvil. Su cabello rubio recogido con fuerza. Ojos verdes, expresión firme e indescifrable. No parpadeó, ni se inmutó. Si alguna vez te han ridiculizado porque alguien pensó que no eras lo suficientemente bueno, querrás verlo hasta el final. Dale a me gusta y suscríbete para apoyar a quienes fueron subestimados, pero demostraron que todos estaban equivocados. Hola, 500 horas. La alarma de Sarah no sonó porque nunca la necesitó. Sus ojos se abrieron justo al amanecer, igual que durante 15 años. Se ató las botas en la oscuridad, salió y comenzó su carrera de 9 kilómetros alrededor del perímetro de la base. Su respiración era rítmica y controlada. Su ritmo cardíaco nunca superó las 57 pulsaciones por minuto, ni siquiera en las colinas. La luz de la mañana iluminó su rostro al doblar la recta final. Sin música, sin distracciones, solo el sonido de sus pasos y el zumbido distante de los generadores que se encendían para el día. En el comedor, eligió su asiento con cuidado, con la espalda contra la pared y la vista fija en la puerta. Su posición le permitía ver toda la habitación reflejada a través del cristal de la ventana. Viejas costumbres, de esas que te mantienen con vida. Comió lenta y metódicamente. Avena, café solo, 2 huevos duros. Mientras comía, su mano izquierda se deslizó hacia los dedos de su bota, rozando la pequeña cuchilla que llevaba dentro. Una prueba de reflejos. Memoria muscular de operaciones donde un cuchillo oculto significaba la diferencia entre la extracción y el entierro. Un joven sargento le susurró a su amigo en la mesa de al lado. Ella es logística, no tiradora, resopló su amigo. Probablemente nunca disparó nada más grande que una 9000. Uno de ellos volcó una caja de munición cerca de la mesa de Sarah. Casquillos de latón esparcidos por el suelo. Esperaban que lo ignorara o pidiera ayuda. En cambio, se arrodilló y empezó a clasificar las balas por calibre y a entrenar sus dedos para que se movieran con precisión práctica. Sus ojos no se apartaron de los rostros de los soldados. Dejaron de reír. Más tarde esa mañana, un artillero veterano llamado Williams se acercó a ella cerca de la armería. Oye, Kane, tengo una pregunta. Se rascó la barba. ¿Alguna vez has trabajado con una Barrett calibre .50 a 1200 m? ¿Te interesa la compensación del retroceso a esa distancia? Sarah no lo dudó. Cuando la deriva es tu principal preocupación a esa distancia, por cada viento cruzado de 8 km por hora, estás viendo aproximadamente 15 centímetros de desviación. El ajuste de la mira debe tener en cuenta la caída de la bala, unos 10 ml, dependiendo de la carga, y la tabla de balística cambia con la temperatura y la humedad, así que calculas con precisión cada vez. William arqueó las cejas. Eso no es conocimiento teórico. Ella sostuvo su mirada. No, no lo es. La observó un buen rato, asintió lentamente y se alejó. Esa noche, en su litera, Sarah se sentó en el borde de la camilla limpiando su arma. El movimiento repetitivo la tranquilizó. Desmontar. Limpiar aceite. Volver a montar. Sus manos se movían sin pensarlo conscientemente. En su muñeca izquierda, apenas visible bajo el reloj, había un tatuaje. Un Ouroboros, una serpiente que se muerde la cola, dibujado con tinta negra descolorida. 7 estrellas diminutas lo rodeaban, tan pequeñas que la gente no las notaba. Trazó la marca con el pulgar, recordando. Al otro lado de la base, en el centro de ti, el especialista Ramírez revisaba los archivos del personal. Le habían encomendado actualizar las autorizaciones de seguridad para el ejercicio de entrenamiento conjunto.
El archivo de Sarah Kane se cargó en su pantalla. Información estándar, fechas de servicio, asignaciones, elogios, y luego un hueco. De 2014 a 2019, 5 años marcados solo con la palabra clasificado. Ramírez frunció el ceño. Había visto secciones censuradas antes, pero nunca un bloque completo de 5 años. Realizó una búsqueda secundaria. Acceso denegado. Se reclinó en su silla, mirando la pantalla. ¿Quién era Sarah K? ¿Y qué había hecho durante 5 años que requería tal nivel de secretismo? Afuera, el aire nocturno era frío. Sarah estaba sola en el campo de tiro, observando los objetivos distantes, apenas visibles en la oscuridad. El contingente británico llegó en 3 transportes blindados. El rugido de los motores diésel y el chasquido de las banderas de la Union Jack anunciaban su presencia. 12 operadores del Servicio Aéreo Especial, vestidos con camuflaje desértico, con su equipo reluciente de meticuloso cuidado. Al frente de la formación se encontraba el sargento Mason, de 1,90 metros, hombros como los de un jugador de rugby, con la mandíbula afilada para cortar cristal. Se movía con la confianza de quien nunca había fallado un tiro importante. Su reputación lo precedía. 200 bajas confirmadas en 3 continentes, 4 veces condecorado por su excelente puntería. Los comandantes estadounidenses y británicos se estrecharon la mano e intercambiaron cumplidos. Los operadores se evaluaron mutuamente como lo hacen los depredadores cuando comparten terreno de caza. La mirada de Mason recorrió a los estadounidenses, descartando a la mayoría al instante. Entonces vio a Sarah, pequeña, casi delicada comparada con los hombres que la rodeaban. Estaba de pie cerca de la armería inspeccionando la mira telescópica de un rifle. Le dio un codazo a su compañero. «Esa es una zorra. ¿Qué hace aquí?» «Trabajo administrativo». Su compañero se encogió de hombros. «Americanos, que se unan todos, amigo». La sonrisa de Mason se ensanchó. A la mañana siguiente, ambos equipos se reunieron en el circuito de tiro con rifle de largo alcance. Los blancos estaban fijados a 400, 800 y 1200 metros. El viento arreciaba con ráfagas del noroeste a 13 kilómetros por hora, condiciones difíciles, perfectas para lucirse. Mason se ofreció primero. Se colocó en posición con su L-115A3, ajustando su bípode con precisión teatral. La multitud observó cómo controlaba la respiración, con el dedo apretando el gatillo. Van, pausa, van, pausa, van, pausa, van, pausa, van. 5 disparos, todos en un grupo de 7,5 centímetros a 200 metros. Los observadores lo anunciaron por radio y los operadores británicos vitorearon. Incluso algunos estadounidenses asintieron con reticente respeto. Mason se levantó, desempolvado, y le entregó el rifle a su observador. Luego se giró, observando a la multitud hasta encontrar a Sarah. Caminó directo hacia ella, con esa sonrisa exasperante aún impresa en el rostro. ¿Quieres intentarlo, cariño? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío y un insulto a la vez. Los operadores británicos rieron a carcajadas. Algunos soldados estadounidenses se unieron, incómodos, pero reacios a defender a alguien a quien apenas conocían. Sarah no dijo nada. Cogió su rifle y su viejo Barrett M82A1. La pintura estaba desconchada y desgastada. Sacó un paño de limpieza del bolsillo y comenzó a limpiar la lente de la mira con movimientos lentos y pausados. Mason se apoyó en el banco de tiro. No te avergüences de quedarte sin hacer nada, cariño. El tiro a larga distancia no es para todos. Aún así, Sarah no respondió. Revisó la recámara, inspeccionó el cargador y pasó los dedos por el cañón como si leyera braille. Uno de los sargentos estadounidenses le murmuró a su compañero, «Ni siquiera dará en el blanco». «Es vergonzoso», susurró otro. «¿Por qué la traen aquí?» Al fondo de la multitud, Ramírez permanecía de pie con su tableta,
fingiendo revisar los registros del equipo. Pero su mente estaba en otra parte. Había pasado la noche anterior investigando a fondo el expediente de Sarah, usando códigos de acceso que probablemente no debería haber usado. Había encontrado algo. Una sola referencia en un informe del archivo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Un nombre en clave: Unidad Fantasma. 7 operadores. Sin registros oficiales. Sin registros de misión. Solo una anotación. Prejuicio extremo autorizado. Objetivos eliminados clasificados. Y ese tatuaje en la muñeca de Sarah. El Uroboros con 7 estrellas. Lo había visto brevemente antes en el expediente de otro operador. Un hombre que murió en Yemen en 2018. Su expediente también tenía un intervalo de 5 años. Ramírez levantó la vista de su tableta mientras Sarah preparaba su rifle. Se le aceleró el pulso. Mason alzó la voz, tocando para la multitud. Ahora te diré algo. Como soy un caballero, si le das al blanco, en cualquier parte, te saludaré delante de todos aquí. Pero si fallas, sonrió. Nos traerás café a mí y a mis hijos todas las mañanas durante una semana. Trato hecho. La multitud estalló en vítores y silbidos. Sarah finalmente levantó la vista, sus ojos verdes fijos en los de Mason. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente asintió una vez. Luego caminó hacia la línea de tiro. Sarah se arrodilló junto a la alfombra de tiro. Sus movimientos eran económicos y precisos. Se descolgó la barrette, dejándola con un cuidado que rayaba en la reverencia. El arma era vieja, su número de serie estaba casi desgastado, pero cada componente estaba inmaculado. Mason observaba desde 3 metros de distancia, con los brazos cruzados, esa sonrisa todavía grabada en su rostro. Sus compañeros de equipo susurraban chistes. Los estadounidenses se movieron nerviosos, algunos ya haciendo una mueca ante la humillación anticipada. Sarah se dejó caer boca abajo. Ajustó las patas del bípode con pequeños giros, asegurando una estabilidad perfecta. Su mano izquierda metió la mano en su bolsillo, sacando una pequeña libreta y un lápiz. Se lamió el dedo, lo levantó, sintiendo el viento. Luego garabateó números. Velocidad del viento, dirección, temperatura, presión barométrica. Alguien entre la multitud tosió. Otro miró su reloj. Ella revisó la recámara. El clic metálico resonó por todo el campo de tiro. Un operador británico se inclinó hacia Mason. Está tardando una eternidad. Amigo. Hunter Mason rió entre dientes. Buscando tiempo, esperando que nos aburramos y lo olvidemos. Sarah presionó su mejilla contra la culata. Su ojo derecho encontró la mira. El objetivo, un círculo blanco con una diana negra, brillaba en la distorsión de calor a 200 metros. A esta distancia, el objetivo parecía más pequeño que una moneda de 25 centavos sostenida con el brazo extendido. Su respiración se ralentizó. Inhala durante 4 segundos, retén durante 2, exhala durante 6. Su ritmo cardíaco bajó 60 latidos por minuto, luego 58, luego 55. El mundo se redujo. La multitud desapareció. El viento se convirtió en datos. El objetivo se convirtió en geometría. Su dedo tocó el gatillo. Sin tirar, solo descansando. Sintiendo la resistencia, aprendiendo el punto de quiebre. Entonces, sin previo aviso, disparó. La barrette rugió. El retroceso empujó su hombro hacia atrás, pero su cuerpo lo absorbió como el agua absorbe una piedra. Sin pestañear, sin compensación. A 1200 metros de distancia, los observadores detrás de las miras de alta potencia se quedaron en silencio. La radio crepitó. En espera. Una pausa. Jesucristo. Justo en el centro. Diana perfecta. La multitud estalló. Los estadounidenses gritaron de alegría. Incluso algunos de los operadores británicos parecieron impresionados. La sonrisa de Mason vaciló por un momento. Disparo afortunado,
dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. A ver si lo hace de nuevo. Sarah no lo reconoció. Expulsó el casquillo vacío de la recámara. Otra ronda recalculó su llamada de viento con una mirada a las banderas del campo de tiro. Volvió a disparar. Diana. El mismo agujero. Los vítores de la multitud se hicieron más fuertes. La mandíbula de Mason se tensó. Sarah disparó una tercera vez. Luego una cuarta. Luego una quinta. Cada disparo tardó menos de 8 segundos en prepararse y ejecutarse. Sin vacilaciones, sin movimientos desperdiciados. Su respiración nunca cambió. Su ritmo cardíaco nunca se disparó. La voz del operador de radio tembló. Los 5 disparos, un solo orificio, diámetro menor a 2 pulgadas. El silencio descendió sobre el campo de tiro como una cortina cayendo. El tipo de silencio que ocurre cuando las personas presenciaron algo que no debería ser posible. Uno de los sargentos estadounidenses mayores, un veterano con 23 años en el campo, se acercó al telescopio. Miró a través de él mismo, ajustando el enfoque. Luego enderezó su rostro pálido. Esa es la precisión de la unidad fantasma, susurró. Las palabras se extendieron por la multitud como electricidad. Cabezas se giraron, ojos se abrieron de par en par. El operador británico dejó de bromear. Incluso la sonrisa de Mason se desvaneció por completo. Ramírez, parado al fondo con su tableta, sintió que se le encogía el estómago. Unidad fantasma. El rumor que todos los operadores de nivel 1 habían escuchado, pero ninguno podía confirmarlo. 7 tiradores, sin nombres, sin registros, solo resultados. Operaban en los intervalos entre misiones oficiales, eliminando objetivos tan sensibles que incluso reconocer su existencia era clasificado. Eran fantasmas porque oficialmente no existían. Sarah se sacudió lentamente las rodillas. Guardó su arma, sacó el cargador y revisó la recámara. Luego se giró para encarar a Mason. Él se quedó paralizado, con la cara roja y el puño cerrado. La multitud lo observó, esperando. Sarah caminó hacia él, deteniéndose a 1 metro de distancia. No se regodeó, no sonrió. Su expresión permaneció neutral, casi aburrida. «¿Café?», dijo en voz baja. «Yo tomo el mío solo». Alguien entre la multitud rió, luego otro. Entonces todo el campo de tiro estalló en risas y aplausos. Mason abrió la boca, luego la cerró. Miró a sus compañeros, a los estadounidenses y a los objetivos a lo lejos. Luego, lentamente, sus hombros se desplomaron. Había sido derrotado total y completamente por alguien a quien había descartado como empleado de logística. Sarah pasó junto a él, llevando su rifle de vuelta a la armería. Tras ella, comenzaron los susurros. ¿Quién es ella? ¿Con qué unidad estaba? ¿Dijo unidad fantasma? Ramírez apretó su tableta con más fuerza, con la mente acelerada. Mason permanecía inmóvil como una estatua, su rostro cambiando de tonos carmesí. Las risas a su alrededor se desvanecieron en un silencio incómodo cuando la gente se dio cuenta de que estaban presenciando algo más que una apuesta perdida. Estaban viendo desmoronarse una leyenda. El sargento Williams, el artillero estadounidense de mayor edad que había interrogado a Sarah antes, dio un paso al frente. Su voz transmitía autoridad. Esa agrupación, negó con la cabeza lentamente. Es lo más limpio que he visto. En 30 años de servicio, nunca he presenciado algo así. Una operadora británica, más joven que Mason, pero visiblemente conmocionada, habló. El viento soplaba a 13 kilómetros por hora variable. Ni siquiera usó un anemómetro. Solo lo sintió. Mason finalmente recuperó la voz. Fue suerte. Tenía que serlo. 5 disparos. Williams se volvió hacia él. 5 disparos idénticos en rango variable a 1200 metros. Eso no es suerte, sargento.
Eso es algo completamente distinto. La multitud se apartó de repente. Todos se pusieron firmes. El general Morrison se acercó desde el puesto de observación. Tenía 63 años, cabello canoso y hombros que aún conservaban la fuerza de su juventud. 3 estrellas en el cuello, cintas en el pecho que contaban historias de guerras que la mayoría había olvidado. Caminaba despacio, con paso decidido, con la mirada fija en la figura de Sara que se retiraba cerca de la armería. Tranquilo, dijo. Aunque nadie se relajó, Morrison se detuvo en la línea de tiro. Examinó la barret que Sara había usado, pasando los dedos por el desgastado receptor. Luego cogió su bloc de notas y estudió los cálculos que había garabateado. Perfecto, murmuró. Todas las variables consideradas. Se giró para mirar a los operadores reunidos. El contingente británico estaba firme. Los estadounidenses esperaban, confundidos. Morrison se arremangó la manga derecha despacio, con paso decidido. En su antebrazo, dibujado con la misma tinta negra descolorida, había un uraoros, una serpiente que se devoraba la cola, rodeado por 7 diminutas estrellas. Los operadores mayores lo reconocieron de inmediato. Sus rostros palidecieron. Esta marca, dijo Morrison, y su voz resonó por todo el campo de tiro, pertenece a 7 personas, 7 tiradores que no existen en ningún registro oficial. 7 operadores que han eliminado objetivos que amenazaban la seguridad de nuestra nación de maneras que el público jamás conocerá. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Estas 7 personas suman un total de 437 muertes confirmadas en desiertos, selvas, montañas y ciudades desde distancias que harían llorar a los instructores de entrenamiento. El rostro de Mason palideció, continuó Morrison. La teniente Sarah Khan ostenta el récord de entre ellos. Su muerte confirmada más larga fue de 24.475 metros provincia de Helmand, Afganistán, 2016. Un disparo, una muerte con vientos de 64 kilómetros por hora. Cuando una onda de gas se extendió entre la multitud, eliminó un objetivo de alto valor que 3 drones Predator y 2 equipos SEAL no pudieron alcanzar. Lo hizo con un rifle más antiguo que la mayoría de ustedes desde una posición tan expuesta que la extracción parecía imposible. Los ojos de Morrison se encontraron con los de Mason. Ella es una de las tiradoras más letales en la historia de los SEAL. Y usted, sargento Mason, acaba de preguntarle si quería intentarlo. El silencio era absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. La expresión de Morrison se suavizó ligeramente. Pero esto es lo que necesita entender. Ella no lo avergonzó para alimentar su ego. Lo hizo porque usted la obligó. Porque hizo suposiciones basadas en el género en lugar de la capacidad. Y ese caballero es el tipo de pensamiento que hace que la gente muera en el campo. Dejó que eso se asentara por un momento. La teniente Khan ha estado operando de forma encubierta durante 5 años. Su identidad fue clasificada para su protección y la nuestra. Esa clasificación se levantó hace 2 días porque las amenazas que neutralizó ya no están activas. Morrison se volvió hacia el contingente británico. El sargento Mason al frente y al centro. Mason avanzó rígido, su rostro una máscara de humillación y conmoción. Hiciste una apuesta, dijo Morrison. Honrala. A Mason se le revolvió la garganta. Miró hacia la armería donde Sara había desaparecido. Luego, lentamente, se llevó la mano derecha a la frente en un saludo seco. La mantuvo así durante 3 segundos antes de bajarla. DSM, dijo Morrison. La multitud se dispersó lentamente. Los susurros estallaron como un reguero de pólvora. El corazón se acelera al ver cómo la verdad emerge bajo capas de secretismo. Comparte este video con cualquiera que haya sido subestimado para que sepa cómo es el verdadero poder. 3 días después,
la base celebró una ceremonia formal. Los contingentes estadounidenses y británicos se reunieron con uniformes de gala, sus botas pulidas y las cintas alineadas. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el patio de armas. Sarah se mantuvo firme entre los demás operadores, con su uniforme impecable y expresión neutral. Intentó convencer a Morrison de que no era necesario, pero él la desestimó. «Hay cosas que deben hacerse públicas», dijo. «Por moral, por justicia». Mason permaneció con su equipo británico, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Los últimos 3 días habían sido un infierno para él. Sus compañeros habían dejado de bromear. Sus comandantes le habían dado reprimendas silenciosas pero firmes. La historia se había extendido por la base como el fuego en la hierba seca. Morrison subió al podio. Tras él, las banderas estadounidense y británica ondeaban al viento. «Nos reunimos hoy», comenzó, «no solo para honrar la habilidad, sino también el sacrificio. Para honrar a quienes sirven en silencio, quienes lo arriesgan todo sin recibir reconocimiento, quienes viven y a veces mueren en las sombras para que otros puedan vivir en la luz». Hizo un gesto para que Sarah diera un paso al frente. Ella se movió con precisión militar, deteniéndose exactamente a 3 pies del podio. La teniente Sarah Khan sirvió con el equipo SEAL 6 de 2014 a 2019. Durante esos 5 años, participó en 37 operaciones clasificadas en 14 países. Neutralizó 43 objetivos de alto valor, incluyendo 5 que se consideraban intocables por medios convencionales. La voz de Morrison se fortaleció. Ella tiene el disparo mortal confirmado más largo en la historia de los SEAL, 2.475 metros. Eso es más de 1.5 millas, en condiciones hostiles con fuerzas enemigas acercándose a su posición. Hizo una pausa. Después de ese disparo, permaneció en posición durante 6 horas, proporcionando supervisión para el equipo de extracción. No se fue hasta que todos los operadores estuvieron a salvo. Luego caminó 12 millas a través del territorio enemigo para llegar al punto de extracción sola. Los operadores reunidos estaban en silencio paralizados. Su precisión en todas las operaciones fue del 98,3%. Su éxito en las misiones fue del 100%. Ningún operador bajo su protección se perdió. Morrison se giró para mirar a Sarah directamente. La Cruz de la Armada por su extrema valentía en combate. La Estrella de Plata por su valor. 3 estrellas de bronce por su mérito y el agradecimiento de una nación que jamás conocerá su nombre. Él mismo le prendió las medallas en el pecho, con las manos firmes a pesar de su edad. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en un estruendo. Estadounidenses y británicos aplaudieron por igual, algunos con lágrimas en los ojos. Estos eran guerreros que entendían lo que significaban esas medallas. El precio que se pagaba por cada una. Mason dio un paso al frente desde su formación. Todas las miradas se volvieron hacia él. Marchó hacia Sarah, se detuvo y ejecutó el saludo más brusco de su carrera. No el gesto burlón de días atrás. Este era respeto verdadero y merecido. Sarah lo devolvió con la misma precisión. «Me equivoqué», dijo Mason lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Y me disculpo». Sarah asintió una vez. «Disculpa aceptada, sargento». Se dieron la mano. Los aplausos se intensificaron. Al concluir la ceremonia y dispersarse las formaciones, Morrison apartó a Sarah. «Camina conmigo». Se alejaron de la multitud hacia el campo de tiro vacío. El sol estaba más alto, calentando el aire del desierto. «¿Cómo te sientes?», preguntó Morrison. Sarah se encogió de hombros. «Como si me hubieran descubierto». El objetivo de la unidad fantasma era el anonimato. Las unidades se disolvieron. Lo han estado desde 2019.
Las amenazas que perseguíamos están neutralizadas. Es hora de que vuelvas a tener una vida, Sara. Una vida real. Miró los objetivos distantes, apenas visibles, con destellos de calor. No estoy segura de recordar cómo. Morrison sonrió con tristeza. Aprenderás. Se te da bien. Caminaron en silencio un momento. Ramírez ha estado investigando, dijo Morrison con indiferencia. Nuestro especialista en informática. Un chico listo. La expresión de Sara no cambió. ¿Cuánto sabe? Lo suficiente para ser curioso, no lo suficiente para ser peligroso. Sin embargo, Morrison se detuvo. Hay algo que deberías saber. Hemos recibido información, comunicaciones cifradas. Alguien está haciendo preguntas sobre la unidad fantasma usando viejos nombres en clave, viejos protocolos. La mano de Sara se movió instintivamente hacia su arma. ¿Quién? Aún no lo sé, pero los mensajes hacen referencia a 7 estrellas y provienen de dentro de la comunidad de inteligencia. Sara apretó la mandíbula. ¿Una filtración o algo peor? Morrison le entregó una delgada carpeta manila. Esto es lo que tenemos hasta ahora. No mucho. Sara la abrió, examinando el contenido rápidamente. Su rostro palideció. Esto no puede ser correcto, susurró. Ojalá no lo fuera. Al otro lado de la base, en el centro de comunicaciones, la pantalla de la computadora de Ramírez parpadeó. Apareció un nuevo mensaje. Enrutado a través de 7 servidores proxy cifrados con protocolos de grado militar. El mensaje contenía solo 4 palabras. 7 estrellas caerán. Antes de que Ramírez pudiera responder, todas las luces del edificio se apagaron. Toda la base se sumió en el silencio. La oficina de Morrison. La iluminación de emergencia proyectaba sombras duras. Sara estaba sentada frente a él. La carpeta manila abierta entre ellos. El subdirector Harold Quell. Morrison dijo, CIA, 40 años de servicio, historial impecable, 3 condecoraciones presidenciales. Sara miró la fotografía, distinguida, canosa, con aires de abuelo. Este es el que está comprometido. No sabemos si está comprometido o si él mismo es la amenaza. Morrison se recostó. Lo que sabemos es esto. Hace 6 semanas, Quell solicitó archivos archivados sobre las operaciones de la unidad fantasma, específicamente misiones de 2016 a 2018. Esos archivos no existen oficialmente. Exactamente. Sin embargo, sabía que debía pedirlos. Usó protocolos que solo 7 personas deberían conocer. La expresión de Morrison se ensombreció. Tú, yo y otros 5 que fueron leídos en el programa. La mente de Sara corría. Los otros miembros de la unidad fantasma están siendo contactados mientras hablamos. 4 siguen activos. Comandos diferentes. 1 da clases en Huántico. 1, Morrison dudó. 1 murió hace 3 semanas. Accidente de entrenamiento en Fort Bragg. Qué conveniente. Demasiado conveniente. Sara cerró la carpeta. ¿Qué necesitas de mí? Morrison se levantó y caminó hacia su ventana con vista a la base a oscuras. Quell está organizando una conferencia de inteligencia clasificada en Berlín. La semana que viene, todos los actores principales estarán allí. CIA mi 6 Msadekse. ¿Quieres que esté en Berlín? Quiero que lo vigiles, lo leas. No sabe que la unidad fantasma ha sido desclasificada. Él cree que aún son fantasmas ocultos. Y si es inocente, Morrison se giró para mirarla. Entonces nos disculpamos y seguimos adelante. Pero si no lo es, su voz se endureció. Si está vendiendo información de la unidad fantasma a actores extranjeros, si está atacando a los operadores que confiaron en él, entonces terminaremos esto discretamente, para siempre.
Sara se puso de pie. Necesitaré un equipo. Tendrás apoyo limitado. Esto debe mantenerse fuera de los registros. Sayri se dirigió a la puerta y se detuvo. General, ¿por qué ahora? ¿Por qué nos persigue ahora? Años después de la disolución de la unidad, la expresión de Morrison era sombría. Porque la unidad fantasma eliminó a gente que se suponía intocable. Rompimos reglas, cruzamos límites, nos hicimos enemigos en las altas esferas. O tal vez, dijo Sara en voz baja, alguien le teme a lo que sabemos. En cualquier caso, Morrison respondió, tienes que averiguarlo antes de que muera alguien más. Sara asintió una vez que su rostro se endureció con la expresión que había aterrorizado a enemigos en 3 continentes. Entonces que vengan, dijo. Los fantasmas no existen, pero nosotros sí. Afuera, un avión de transporte militar encendía sus motores, preparándose para despegar. El sol se ponía sobre la base, tiñendo el cielo de tonos naranja sangre. En algún lugar de Berlín, el subdirector Quell miró su reloj y sonrió. La cacería había comenzado. ¿Alguna vez te han ridiculizado solo para demostrar que todos estaban equivocados? Comparte tu historia abajo y suscríbete para honrar la fuerza que todos llevamos dentro. Porque las personas más peligrosas suelen ser aquellas a las que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde.